Bueno, pues situación complicada para el Sevilla, que ha tenido una jornada ajetreada, mal resultado en el Ramón Sánchez Pizjuán, recibía a un Español pues que estaba en lo más bajo de la tabla y está teniendo una temporada bochornosa en cuanto a la Liga. En Europa es otra historia, y francamente el equipo de Lopetegui llegaba con la presión de hacer muy buen papel, porque desde que arrancó 2020 el Sevilla de Lopetegui prácticamente se ha caído. Jesús Borrero, Chema Borrero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. ¿Qué tal, Carlos? Empezad por donde queráis, pero la carnaza está suelta. El Sevilla está en caída libre. Y se te ha olvidado decir una cosa, ¿no? Y sin Raúl de Tomás, ¿no? Que está siendo el auténtico estilete del Español en esta medio remontada que está cometiendo el Español, que desde la llegada de los futbolistas, obviamente mucho más dignos para un equipo que aspira a estar en Europa y que estuvo el año pasado en Europa, en Barba, Cabrera, que le ha dado más seguridad defensiva, Raúl de Tomás y sobre todo la llegada también del Pito Velardo, han hecho que sea un equipo mucho más serio. Pero bueno, eso es tema del Español. Hablando del Sevilla, yo creo que es un asunto más mental todo lo que está viviendo el Sevilla desde Miranda de Ebro. No es normal que el Sevilla cuajase uno de los mejores partidos probablemente en casa frente al Granada, un equipo que llegaba, que era insistente, que estaba ahí, y después de Miranda de Ebro todo sea dudas, el equipo se parte, su mejor futbolista no está precisamente cuando cuajó dos fallos muy importantes en Miranda de Ebro como es Banega, ya se habla de que sale, Lopetegui está desquiciado, Reguilón cada 2x3 aparece llorando en el banquillo. El Sevilla tiene un problema en Liga y yo creo que es un problema mental que le ha afectado sobremanera, no tanto futbolísticamente, sino sí psicológicamente, lo que pasó en la Copa del Rey frente al Mirandés. Puede ser, pero yo tampoco quiero dejar de lado lo futbolístico, ¿no? Porque al final esto es cuestión de dinámicas, y el Sevilla de principio de temporada, el Sevilla de la primera vuelta, era un equipo que ganaba, con lo cual obviamente el discurso era de elogio, ¿no? Hacia ese pero ganaba rendimiento. bien, ganaba bien. Bueno, no tan bien. ¿No? Tan bien. ¿No te parecía que controlaba más los partidos, que no eran correcalles? Sí, pero no tan bien. Quiero decir, tenía la oportunidad de cerrar los partidos y siempre echarse atrás. Quedaba ese regusto la duda de que se terminaba especulando con el marcador y en los últimos minutos incluso a merced del rival. Lo que pasa es que era un Sevilla muy sólido, que se defendía muy bien y prácticamente el portero Baslich ni tenía que intervenir. El Sevilla no generaba muchas ocasiones de gol, pero tampoco le generaban esas ocasiones de gol. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora vemos a un Sevilla que sigue con muchísimos problemas para generar ocasiones claras. No hablo de llegadas al área rival, no hablo de llegadas a zonas de banda, no hablo de centros laterales, hablo de remates y de paradas del portero rival. Yo no veo a los porteros rivales del Sevilla protagonistas en el partido. Y eso es un problema que tiene el Sevilla a la hora de atacar, porque no le sirve para generar ocasiones verdaderamente claras. ¿Y cuál es? Con lo cual sigue un poquito en esa línea. El problema es que ahora sí comete errores graves atrás y le terminan costando el partido. A mí me llamó mucho la atención lo que pasó contra el Español, ¿no? Cuando el Sevilla hace algo que a priori puede considerarse complicado en este tipo de partidos ante un rival encerrado, que es adelantarte en el marcador. Quizá ese partido, esa lectura de partido, teniendo en cuenta los problemas que tiene el Español en defensa y lo que se iba a exponer el conjunto perico, era esta vez sí tener un poquito más de control, para que el Español vaya perdiendo la paciencia. E inexplicablemente el Sevilla se rompió por completo para buscar llegadas al área rival y terminó facilitando que el Español le diese la vuelta al marcador. Con lo cual, yo lo que veo es ahora mismo, y por eso sí creo que ahora mismo el Sevilla está en un momento de duda sobre cómo manejar los partidos y sobre todo sobre cómo meterle mano a los rivales. Ha perdido esa solidez. Creo que también las soluciones que busca Lopetegui desde el banquillo ahora mismo parece que están un poco precipitadas. No sé si a Lopetegui se le está yendo un poquito. De todas formas, Chema, estamos insistiendo mucho y es lógico, porque es lo que acaba de suceder inmediatamente con el partido del Español. Pero yo creo que el problema del Sevilla verdaderamente, la cima con ese del Sevilla se vio en Vigo. El partido donde el Sevilla nuevamente vuelve a adelantarse, donde aprovecha un fallo de un rival, donde hace 60 minutos muy aceptables, donde creo, aunque hay una ocasión de Yago Aspas muy importante con 0-0 en la primera mitad, pero donde yo creo que hace 60 minutos que recordaba el Sevilla de la primera vuelta, y de buenas a primeras
El Sevilla desconecta, el Sevilla empieza a dejar 25 o 30 metros entre línea, un despeje del portero llega al centro del campo, lo recoge un futbolista del Celta y el futbolista más cercano del Sevilla está como a 30 o 35 metros, que es Banega, no hay retorno, te pilla en un contragolpe en el minuto 94 y te marca Pionesisto, te remonta al Celta de Vigo que está muy mal. Yo creo que de verdad ese es el peor momento de lo que llevamos del Sevilla de Lopetegui. En cuanto a Lopetegui, y cierro y termino, que vayáis, yo creo que Lopetegui aún tiene cierto margen. Tiene la competición europea y al final sigue cuarto. Yo creo que hay que entender que se pueden tener ciertas malas rachas en la temporada. El Sevilla lleva una mala racha de 4 partidos. Alavés, Mirandés, Celta y Español. Yo creo que cuanto menos, aunque la exigencia del Sevilla sumado a la derrota en el Bernabéu, aunque eso siempre va aparte. Da igual, porque es antes de la del Granada, que después del Granada jugó bien. Entonces yo creo que esa mala racha, por cierto, el partido del Sevilla más digno en los últimos 10 años en el Bernabéu ha sido este año con Lopetegui. Totalmente. Yo creo que esa mala racha hay que de momento calmarla, porque creo que es precisamente eso, una mala racha, y creo que no tiene que estar en peligro el puesto de Lopetegui. Yo creo que no, efectivamente no creo que tenga que ni mucho menos ser destituido ni nada en por el entredicho estilo. Sí está. En entredicho está, porque los resultados no están siendo buenos, efectivamente. A ver qué pasa también. Y por la gestión de la crisis que se va agrandando cuando no se ataja, claro. En cualquier caso, creo que para la estabilidad de Lopetegui en el banquillo y para que recupere ese control absoluto de la situación y el Sevilla pueda terminar la temporada consiguiendo los objetivos, todo pasa por recuperar primero el nivel individual de muchos futbolistas que son una sombra de lo que fueron al principio de temporada. Hablo de... Bueno, Diego Carlos ha bajado su rendimiento, no tanto como otros, pero ha bajado su rendimiento, especialmente Reguilón. Y sobre todo porque es que no hay alternativa, porque no creo que Escudero esté al nivel competitivo que pueda estar Reguilón. El problema es que Reguilón está muy mal, ¿no? En las últimas semanas. Y Ever Banega va a estar hasta final de temporada. Creo que todo pasa también por recuperar la mejor versión del argentino. No sé si para ello tendrá que tocar algo Julen Lopetegui. Creo que no, en cuanto a sistema, por ejemplo, porque creo que al final la plantilla está confeccionada para jugar así. Quizá pequeños matices, un doble pivote y un media punta en lugar de un pivote y 2 interiores, pero poco más. No creo que la plantilla esté confeccionada para jugar a otra cosa. Hablo más de que los jugadores se sientan más cómodos y que el Sevilla, sobre todo, recupere esa solidez defensiva y esa capacidad. Si lo consigue, también resolver, por ejemplo, el central diestro, ahora Sergi Gómez, antes era Koundé, resolver esas dudas. Y a partir de ahí, mejorar. Si no lo consigue, si no se vuelve a ver ese buen rendimiento de los jugadores y Lopetegui no logra conseguirlo y el Sevilla sigue con estas dudas, sí que creo que puede empezar a peligrar su situación. Momento delicado de Lopetegui en el Sevilla, los resultados mandan y no terminan de llegar. Hay algo de nerviosismo, el run en la grada ha comenzado y se titubea un poco con la posición habitual, delicada del entrenador del Sevilla, que de momento va a seguir siendo el entrenador del club, evidentemente.